iglesia. Y así con el corazón abierto vamos a recibir la palabra de nuestro Dios. No hay otra forma, ¿verdad? Que tener un corazón sensible, un corazón vulnerable a la palabra del Señor. Y ahí, lo contrario a vulnerable, ¿qué podría ser, amada iglesia? Lo contrario a vulnerable. Resistente, duro, insensible, claro. Y sabes, a veces venimos a la iglesia por inercia, por costumbre. Y de repente cuando nos embarcamos en esto de venir a la iglesia cada domingo, iglesia, a veces de repente olvidamos cuál es el objetivo de estar aquí. Y es adorarle. El objetivo es hablarle a su corazón y que Él hable al nuestro. Así que si tú crees en esto, vamos entonces a dejar abierto nuestro corazón para la palabra de Dios. Y vamos a buscar en nuestras Biblias Primero de Reyes, capítulo 2. Primero de Reyes, capítulo 2, versículos 36 al 41. Estamos abordando esta serie. Ya estamos en la parte 8, ya la podemos llamar super serie, ¿no te parece? Todavía falta una parte 9, entonces esta super serie titulada Instrucciones Generacionales. ¿Por qué le pusimos instrucciones generacionales? Porque este capítulo inicia con un David viejo, anciano, frío. Dice que no lo calentaba nada, tuvieron que buscarle a una muchacha que le calentara la cama. Y así vemos el escenario de David. Y en este ocaso de su vida, en esta agonía de su vida, David da instrucciones a Salomón, el siguiente rey, el tercer rey de Israel. Y le dice, ¿sabes qué? Guarda los caminos del Señor, sé un hombre. Y hasta ahí todo pintaba con instrucciones muy espirituales. Pero luego David, tristemente, comienza a traer personajes delante de Salomón. Y le habla sobre Simeí, le habla sobre Joab, le habla sobre varios personajes que se la debían. Y empieza a decirle, a este no me lo vas a dejar vivo, a este lo vas a ejecutar. Y empieza a darle instrucciones carnales, porque en este texto, en este capítulo podemos observar tanto instrucciones espirituales como instrucciones carnales. ¿Qué clase de instrucciones le estamos dejando a la siguiente generación? David dejó una serie de ejecuciones antes de su muerte. Y así nos encontramos en esta tercera ejecución. En el versículo 36 al 41 dice, después envió el rey e hizo venir a Simeí y le dijo, edifícate una casa en Jerusalén y mora ahí y no salgas de allí a una parte ni a otra. Porque sabe de cierto que el día que salieres y pasares el torrente de Cedrón, sin duda morirás y tu sangre será sobre tu cabeza. Y Simeí dijo al rey, la palabra es buena como el rey, mi señor, ha dicho. Así lo hará tu siervo. Y habitó Simeí en Jerusalén muchos días. Pero pasados 3 años aconteció que 2 siervos de Simeí huyeron a Aquis, hijo de Maaca, rey de Gat. Y dieron aviso a Simeí diciendo, he aquí tus siervos están en Gat. Entonces Simeí se levantó y ensilló su asno y fue a Aquis en Gat para buscar a sus siervos. Fue pues Simeí y trajo a sus siervos de Gat. Luego fue dicho a Salomón que Simeí había ido a Jerusalén hasta Gat y había vuelto. Hasta ahí nuestra lectura. Aquí es una parada porque sigue adelante toda la conclusión de la vida de Simeí. Pero nos basta meditar en estos versículos, iglesia. Basta ver a un tercer ejecutado de parte de Salomón. ¿Quién fue el primer ejecutado? Adonías, ¿verdad? En su segundo intento por llegar al trono, Salomón lo ejecuta. Después, ¿a quién llamó para ejecutar? A Abiatar. Y ejecuta a Abiatar, el sacerdote que también se unió a la rebelión de Adonías. Después vemos a un general del ejército, a Joab, quien también se adhirió a la rebelión de Adonías y lo ejecuta. Y a mí me quedó cimbrando mucho el corazón con Joab. Joab con tantos aciertos y tantos desatinos, ¿verdad? Joab, a quien David había mandado a poner a Urías enfrente de la batalla para que lo mataran, hoy es muerto a manos de Salomón, quien le recalca,
Mi padre no sabía nada de este asunto, ¿verdad? Tú mataste a 2 mejores que tú, aunque David había matado a 1. Pero esta historia solo se contó en una parte. David le contó lo que hizo Joab, pero no lo que hizo él mismo. No le dijo, oye, y bueno, de paso te aviso que tu mamá era casada. Híjole, casualmente era una mujer casada y yo me acosté con tu madre y mandé a matar al esposo de tu madre. Eso no lo contó, él solo contó que Joab había matado a 2 mejores que él. Conveniente, ¿verdad? Porque siempre hay un lado de la historia conveniente para nosotros. Siempre lo va a haber. Lo importante, iglesia, es ser honestos y reconocer las cosas que no nos convienen decir y las cosas que sí nos convienen decir. Todo. Pero ahora abordamos una 4ª ejecución, entonces, ¿verdad? Si entendemos que llevan 3 ejecuciones, esta sería la 4ª ejecución. Y ya encarregado, Salomón manda a traer a Simeí. ¿Quién era Simeí, iglesia? Vamos a profundizar un poquito en la bibliografía de Simeí. ¿Quién era Simeí? Simeí era un benjaminita, pariente de Saúl. Saúl venía de los benjaminitas, él era un benjaminita, por lo tanto a él no le convenía, no le convino la muerte de Saúl. Y cuando Saúl muere, iglesia, Simeí se mantiene ahí un poco agazapado, pero después lo vemos salir al encuentro de David cuando su hijo Absalón se rebela y David sale huyendo y Simeí se le sale al encuentro. Ahí en 2 de Samuel, capítulo 16, versículos 5 al 13, les voy a leer solo una porción. Y vino el rey David hasta Bahurim, y aquí salía uno de la familia de la casa de Saúl, el cual se llamaba Simeí, hijo de Gera. Y salía maldiciendo y arrojando piedras contra David y contra todos los siervos del rey David. Y todo el pueblo y todos los hombres valientes estaban a su derecha y a su izquierda. Y decía Simeí, maldiciéndole, fuera, fuera, hombre sanguinario y perverso. Jehová te ha dado el pago de toda la sangre de la casa de Saúl. Y Abisai le dijo, quítate, David, ahorita me lo voy a escabechar. Y David le dijo, no lo vas a tocar. Si me está insultando, Dios se lo está permitiendo. Yo le perdono la vida. Pero era en ese momento, porque después ya anciano le dice, no dejes descender sus canas sin sangre. Porque a veces nosotros somos así, ¿verdad? De repente decimos una cosa y de repente es otra. Pero dice aquí que Simeí sale a maldecir y a aventarle piedras a David. Y nos preguntamos, ¿por qué lo hizo? Algunos dirían, bueno, es que dice que era hijo de Gera. Y cuando ya dices Gera, pues ya uno entiende por qué, ¿verdad? Pero luego uno profundiza. Dice, ¿por qué entonces le aventó piedras? Porque era pariente de Saúl. Era un pariente de Saúl, a él no le convenía el reinado de David. Simeí fue un hombre que siempre se movía por conveniencias. No le convenía que muriera Saúl, porque era el familiar del rey, ahora ya no. Ahora es David. Y cuando es expulsado David por su propio hijo Absalón, sale Simeí de su cloaca y empieza a maldecir al rey. Pero después, ¿qué crees? Regresa triunfante David, aunque llorando por la muerte de su hijo Absalón. Ahí en 2 de Samuel 19, 16 al 23, regresa David y dice, Simeí, hijo de Gera, hijo de Benjamín, que era de Bahurim, se dio prisa y descendió con los hombres de Judá y recibió al rey. Con él venían 1000 hombres de Benjamín, asimismo Siba, criado de la casa de Saúl, con sus 15 hijos y sus 20 siervos, los cuales pasaron el Jordán delante del rey y cruzaron el vado para pasar a la familia del rey y para hacer lo que él le pareciera. Entonces Simeí, hijo de Gera, se postró delante del rey cuando él hubo pasado el Jordán y dijo, rey, no me culpe mi señor mi iniquidad, ni tengas memoria de mis males, de los males de tu siervo, de los males que tu siervo hizo el día en que mi señor el rey salió de Jerusalén. No los guarda el rey en su corazón. Pero bueno, es que es muy conveniente, ¿no te parece? Primero, convenientemente le quedaba la casa de Saúl, luego no le convino y así él se movía por conveniencias. Si somos honestos, iglesia, ¿cuántos de nosotros comenzamos a reflejarnos en Simeí? Que muchas veces nos movemos por conveniencias. No nos movemos por lo que nos muestra el Señor en su palabra, en su voluntad. Nos movemos por conveniencias. Yo quiero preguntarte, a un misionero que Dios lo envía, no sé, a Pakistán con toda su familia, ¿le conviene llevar a su familia a esos lugares?
¿Le conviene? O sea, vamos a hacer con cabeza fría, vamos a hacer un poquito calculadores. ¿Le conviene llevarlos a su familia? No, no le conviene. Pero nos movemos por conveniencias, iglesia. Quiero recordarte un poquito el libro de Ruth. ¿Han leído el libro de Ruth? Ahí te dice la Biblia que Noemí tenía 2 hijos que eran malvados. Mueren sus hijos y queda sola con las 2 viudas ahí. Y entonces dice la palabra de Dios se me va la palabra, preámbulo, que ellos se fueron de Jerusalén a otra tierra, a Moab, por hambre. Se van y se cambian de ciudad a vivir allá por el hambre que había. Luego dice la palabra de Dios que Noemí escucha que en Jerusalén otra vez había bendición y que había comida. Y Noemí dice que la Biblia que decide volverse a la tierra donde era su familia, Jerusalén. Y entonces a ella le dice, ustedes váyanse a su tierra, yo me voy a mi tierra. Ustedes quédense y vayan a alabar a sus dioses, yo me vengo aquí a Jerusalén. ¿Qué le movía a Noemí? Le movía la conveniencia. Salen de esta tierra para irse a otra por comida. Y luego regresan a esta tierra por comida. ¿Y saben quién era el culpable? Según la oración de Noemí, Dios. Es que Dios me ha hecho amargura. Por eso me voy a llamar Mara, amargada, porque Dios me ha amargado. ¿Quién se salió de Jerusalén por hambre? Ellos. ¿Quién decidió regresar por hambre a Jerusalén? Ella, pero finalmente, ¿quién es el culpable? Dios. Según Noemí. Porque muchas veces nos mueve lo que nos conviene, iglesia. Y en la fe, el Señor siempre ha sido claro. Él dijo, quien quiera seguirme, solo quiero decirles que no tengo yo una almohada donde recostarme, ni una guarida, no tengo que ofrecerte, solo te ofrezco lo más rico, ¿verdad? La voluntad del Señor, te ofrezco rumbo, te ofrezco salvación. Hay cosas mucho más grandes que el Señor nos ofrece. Pero aquí en la tierra no hay mucho que nos convenga. ¿Estás de acuerdo? Si tú lo observas así, es la realidad. Pero Simeí era un hombre que se movía así por conveniencias. Y ya dándole un vistazo ahí poco panorámico a la vida de Simeí, vamos entonces verso a verso a ver qué es lo que Dios nos quiere hablar a nosotros. Porque esta palabra es para nosotros, iglesia. Por eso veniste. No empieces a decir, ay, esto lo hubiera escuchado mi prima, le hacía tanta falta. No, si veniste tú, esto es para ti. Amén. Vamos, el primer versículo, el 36 dice, después envió el rey e hizo venir a Simeí. Y le dijo, edifícate una casa en Jerusalén y mora allí. Y no salgas de allí, ni a una parte ni a otra. Porque sabe de cierto que el día que salieres y pasares el torrente de Cedrón, sin duda morirás y tu sangre será sobre tu cabeza. Todo comienza en este versículo cuando el rey lo llama delante de él. ¿Cuántos hoy venimos porque fuimos llamados a presentarnos delante del rey? Amén, yo, ¿verdad? No venimos nada más para palomear nuestra membresía en la PIG, para que el pastor vea que sí andamos por aquí, para sentirnos mejor con nosotros mismos. Venimos porque fuimos llamados por el rey. Ahora, cuando el rey te llama, pon atención, iglesia, cuando el rey te llama para algo muy parecido a lo que vemos que llamó el rey Salomón a Simeí. Dice las primeras instrucciones, hace llamar a Simeí, y le dice, edifícate una casa. ¿Para qué nos hace venir, iglesia, a nuestro Dios? Fuimos llamados para ser edificados. Nos llama para edificar. Eso siempre es un rasgo de nuestro Dios. Él nos invita a la edificación. Fíjate qué misericordioso. Porque aquí lo que vamos a ver es la misericordia del rey. Este es nuestro primer punto, iglesia. La gran misericordia del rey. El primer punto se llama límites, un acto de misericordia. Y lo vamos a estar desmenuzando. Dios quiere que nosotros edifiquemos. Esa es la intención de llamarnos. En segundo lugar dice, mora allí. Mora allí. Ahí quédate. Quédate donde edifiques. Ahora fíjate, no solamente le dice que edifique casa, sino en dónde la tiene que edificar. ¿Dónde tenía que edificar esa casa Simeí, iglesia? En Jerusalén. Decía la hermana Eva en la mañana en su clase, nada de lo que está escrito en la Biblia nada más es porque sí. Todo tiene algo. ¿Por qué en Jerusalén, iglesia? Dios nos pide que edifiquemos en donde sea. No, hay una hermosa parábola que dice que un hombre edificó sobre la arena y otro edificó sobre la roca. ¿Puedes edificar donde sea? No, la invitación de Dios es que edifiques sobre la roca. Sobre la roca, porque es importante donde edificas. Ahora, a Simeí le dice, edifica sobre Jerusalén, en Jerusalén.
Ahora, ¿qué significa Jerusalén, iglesia? Jerusalén es la ciudad de Dios. Jerusalén es la ciudad santa. Jerusalén, Israel, son el cronómetro profético. Cuando dice la Biblia que observemos a Jerusalén y cuando la veamos rodeada es el fin. Allá Jerusalén es el reloj profético. Hay mucho que edificar en ese lugar. Jerusalén es una tierra espiritual. Recuerda que el Señor va a crear una nueva Jerusalén. ¿Lo entendemos así juntos? Entonces, iglesia, hay mucho significado aquí. Dios nos pide edificar, pero no en cualquier lugar. ¿Dónde estás edificando? Es una pregunta que tenemos que hacernos constantemente. ¿Dónde estoy edificando? ¿Estoy edificando sobre la tierra, sobre este planeta Tierra? Dios nos dice, no inviertas acá. Aquí no se invierte. Aquí la polilla y el orín corrompen, pero allá en el cielo, allá no hay ladrones que minen y hurten. Así que, iglesia, es importante dónde estás edificando. ¿Dónde estás invirtiendo? A Simei, en un acto de misericordia, le dice, edifica, pero no edifiques en cualquier lugar, edifica en Jerusalén. Ahora, y no te salgas de ahí. ¿Qué ves ahí, iglesia? ¿Ves al rey poniéndole límites? ¿Los límites son importantes? Sí, para todo. Para todo son importantes los límites. Si tu hijo no tiene límites, iglesia, estás creando a un pequeño monstruito. ¿Cierto o no, iglesia? Si no le pones límites. Por ejemplo, iglesia, algo que hemos trabajado con mis hijos es que no le pueden hablar a un adulto de tú. Oye, tú, Erika, ¿cómo andas? No le puedes hablar de tú. Tiene que hablarle de usted, tiene que haber límites, se llama respeto. Y ustedes dirán, luego el pastor regaña a mis hijos que me llegan, hay niñitos de sus hijos que llegan, hola Hugo, perdón. Y no se me caen los anillos, Pero iglesia, así le dicen al doctor cuando llegan al consultorio, ¿qué onda, Rafa? Ya vine a verte. El respeto es una línea, es un límite. Y si tú no les enseñas límites a tus hijos, iglesia, te parecerá muy normal, pero esos límites después se van a ver reflejados allá, adelante en su futuro. Necesitamos límites. Desde que fue creada la humanidad, el Señor le puso límites. ¿No hizo eso con Adán y Eva, iglesia? Todo puedes comer, todo, pero una cosa no. Se llama límite. No puedes comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Límites. Todos los necesitamos. En una relación tiene que haber límites. En una relación laboral debe haber límites, ¿cierto o no? Si tú pasas esos límites, esas relaciones tienden a fracasar. Cuando tú tienes una relación laboral, iglesia, con tu jefe, y tú empiezas a llevarte pesado, iglesia, ¿habrá ahí algo que se pueda mostrar después? Sí, claro, necesitamos tener límites, respeto, líneas que no debemos cruzar. Así que, amada iglesia, aprendamos a ver los límites como un acto de misericordia y no como un acto de opresión. No como un acto de opresión. El otro día vi una imagen ahí en internet muy interesante de un cantante, Sam Smith, no sé si ustedes lo conozcan, proclamado homosexual. Y vistiendo con un vestido como de quinceañera. El tipo es gordo y con un vestido de quinceañera y escotado, se veía ridículo. Y ponen a Sam Smith con ese vestido y a un cristiano orando. Y al cristiano orando le llaman extremista y a Sam Smith normal. Porque uno así es este mundo es lo que dice. Pero hay límites. Lo hemos estado leyendo para quienes siguen el plan de lecturas de la Biblia, iglesia. No nos dedicamos varias semanas a escuchar en Éxodo, Levítico, Números y todavía nos falta Deuteronomio a escuchar todos los límites que Dios puso a la vida del hombre. Y parecerían actos represivos, opresivos. No, es que no podemos nada. No, todo lo que Dios ha puesto como lineamientos tiene como objetivo cuidar tu corazón, tu vida. Si te das cuenta, la mayoría de los mandamientos cuida al hombre del hombre. No adulteres, ¿a quién beneficia? Al hombre del hombre. Cuida tu corazón de afectar el corazón de otras personas y de afectarte a ti. Entonces, iglesia, demos cuenta y empecemos a abrazar los lineamientos de Dios, las leyes, los límites del Señor como un acto de misericordia. ¿Qué le dijo Dios a Adán y Eva? El día que comes el fruto, ¿qué va a pasar?
morirás. te mueres. ¿Se murieron físicamente? No, pero cayeron espiritualmente. Los lineamientos del Señor buscan tu vida espiritual. Por eso Dios le dijo, no te salgas de la ciudad santa, no te salgas de esa ciudad espiritual, no te salgas de ahí. Ahí vas a tener vida, ahí vas a estar bien. Y le dijo, esta parte de no salgas es el cuidado de Dios, iglesia. Fíjate nada más, yo quisiera que pusiéramos a desarrollar esta parte de estos textos que Dios nos va a mostrar el día de hoy. Hay Primero de Reyes 1, 5 al 6. Entonces Adonías, hijo de Agit, se rebeló diciendo, yo reinaré. Y se hizo de carros y de gente de a caballo y de 50 hombres que corriesen delante de él. Y su padre nunca le había entristecido en todos sus días con decirle, ¿por qué haces así? Además, este era de muy hermoso parecer y había nacido después de Absalón. Gracias, Adonías, un personaje que hemos estado también observando. Un rebelde, un hijo rebelde. Tanto Absalón como Adonías se levantaron en rebelión para quitarle el trono a su padre. Ahora, ¿por qué llegaron a este punto? Porque quiero recordarte un poquito, Absalón no quería quitarle el trono a su padre, Absalón quería matarlo. Ese era su objetivo, matar a su padre. Y en el caso de Adonías, él se rebeló, pero aquí nos muestra mucho del por qué hubo una rebelión tan grande de parte de Adonías. En el versículo 6 dice, y su padre, David, nunca le había entristecido en todos sus días con decirle, ¿por qué haces así? Un padre que no le pone límites a sus hijos, iglesia, está condenando a su hijo a una rebeldía que va a crecer. Dice la Biblia lo dice, que la rebelión está adherida al corazón del muchacho. Y tú no tienes que permitirle que transgreda esas líneas que el Señor ha puesto. Si tú le permites que te hable como quiere, si tú le permites que te patee, ¿a poco no a algunos papás nos sube el calor cuando vemos a un niñito pateando a su mamá o a su papá? Hasta no está en nuestra mente decir, uy, dame los 5 minutos y te los regreso mansito. ¿Qué necesita un niño así, iglesia, una niña así? Necesita una tranquiza en serio y verás si te lo hace. Pero no, es que no, eso no se hace, no, se puede hablar, no te equivoques, no puedes ser más sabio que la Biblia. La Biblia dice, con la vara se corrige la rebelión del niño. Si tú crees que eres mejor que lo que dice la Biblia, ¿cómo te va a ir? ¿Cómo lo vas a terapiar para que no te pegues? Y aquí dice que es con vara. Yo recuerdo que Tiago y también David da unos gritotes cuando le dabas vara. Y a mí me conmovía, entonces lo que hacía era, lo llevaba al baño, le daba fuerte, porque tienes que darle fuerte, y le cierras y te vas. Y hay que haga el escandalazo que quiera. Y sabrá que no lo vas a pelar cuando esté llorando como loco. Y no sé si les conté apenas que David le aconseja a Tiago, ponlas duras y no te duele mucho. Y lo cachamos. Entonces, le dimos fuerte, porque nos dábamos cuenta que David le dabas y no lloraba y a los 2 minutos ya estaba riendo. Pues es muy resistente, ¿o qué hago? ¿No? Entonces ya le agarramos y le damos hasta que llore. Ahora sí que como dicen ahí, hasta que chille, ¿no? Porque es la intención, iglesia, que duela. Mi esposa dice que hay un músculo que va de aquí hasta el corazón y duele y se van a acordar. Y ¿sabes? Siempre les decimos a nuestros hijos, cuando terminamos de darle duro, porque ahorita a lo mejor me ven como que agresivo, pero siempre que pasa todo ese lloriqueo y todo eso, llegamos, los abrazamos y les decimos, la rebelión trae dolor. El pecado te trae dolor. ¿Sentiste dolor? Sí, el pecado trae dolor. La rebeldía trae dolor. Algo que a mí me gustó fue un consejo que nos dio el hermano Mario. No sé si lo ubicaron alguna vez. El hermano Mario decía, no le tienes que pegar a tu hijo por cualquier cosa. No, porque una cosa nos lleva al extremo, ¿verdad? Tienes que pegarle por cosas que de verdad lo muestra la Biblia. La rebelión, la falta de respeto. Eso merece un varazo. Que si se le cae la leche, niño, descuidado, y le das, eso no debes pegar. Ahí no, porque es un niño que está aprendiendo a manejar sus fuerzas y el control de sus manos. Es cuando te desafía. Ahora que si tira la leche para moler y te está viendo y está desafiándote, eso es un acto de rebelión. Pero tú tienes que estar observando a tu hijo, conocerlo. Cuando conoces a tu hijo, sabes cuándo lo hace
por desafiarte cuando lo hace por descuido. ¿Cierto o no, iglesia? Entonces, David erró el blanco siempre porque no confrontó la maldad de sus hijos. ¿Te acuerdas se me va el nombre del hijo de David que viola a su propia hermana, a Amnón, ¿verdad? ¿Le hizo algo a Amnón? Nada. ¿Fue y consoló a Tamar? Tampoco. ¿Cuál era su intervención? Ninguna. Cuando tú como padre les permites pasar barreras, iglesia, límites, ¿qué límite tenía Amnón con su propia hermana? Ninguno, porque su papá no estaba presente. Límites. Los límites son actos de misericordia, no de reprensión. Los límites, son actos de misericordia. Eso te lo puedo decir Simeí. ¿Él se merecía la muerte, iglesia, después de aventarle piedras a su padre? Claro, se merecía la muerte. Pero le mostraron misericordia, le dijeron, vete a edificar casa en Jerusalén, no te salgas de ahí y ahí vas a vivir tranquilito. Fíjate lo que dice Josué 1:7. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Amén. No te apartes, dice, ni a diestra ni a siniestra. ¿No se lo dijo también Salomón a Simeí, iglesia? No te vayas. No te vayas de ahí, porque es fácil extraviarte. ¿Sí te das cuenta cómo nos es muy fácil irnos a los extremos? Por eso dice ni a diestra ni a siniestra. Y lo estamos poniendo con el ejemplo de la disciplina. La disciplina tiene que ser un acto de amor, de misericordia. Aunque no lo parezca, la disciplina es un acto de amor. De amor. Y si tú te vas al otro extremo y le pegas a tu hijo por cualquier cosa, te estás apartando a la diestra, ¿cierto o no? Te estás inclinando muy allá. Pero si tú no le pegas por nada, porque pues pobre niño lo vas a traumar, te estás yendo a la izquierda, a la siniestra. Tiene que haber un equilibrio. Y el equilibrio lo da Dios. Dios te va a mostrar cuándo es el momento de aplicar disciplina, cuándo no. ¿No lo escuchamos en Levítico, hermanos? Y detalladamente, ¿no? Pero si el hombre lanza el hacha y le pega accidentalmente al hombre y lo mata, entonces él va a ir y lo va a explicar. Da paso al diálogo. No es tajante, no. Lo mató. Como lo haya matado, le va a tocar. No, iglesia. Es una disciplina con misericordia. Da oportunidad al perdón, da oportunidad a la explicación. Y yo creo que eso tenemos que hacer nosotros también al poner límites. Ahora, no solo es límites en los hijos, también debe haber límites en el matrimonio, iglesia. Límites que las mujeres no deben pasar, ni los hombres deben pasar. Las mujeres deben, iglesia, vivir sujetas a sus maridos. Y no deben de pasar ese límite. Cuando la mujer se vuelve la proveedora, hay un límite que transgredieron. ¿Límite de quién? Límite de Dios. No, pero así nos pusimos de acuerdo mi esposa y yo, que así va a ser, que entre los dos. Bueno, pero es que ¿sabes qué estás haciendo con la Biblia, iglesia? Estás haciéndola a un lado. Bueno, aquí dice que el proveedor es el esposo y la mujer la administradora. Aquí dice que el hombre es el que tiene que llevar el peso de la provisión y la mujer tiene otras actividades. ¿Cierto o no? ¿Lo dice o no, hermanos? O yo estoy inventándolo. Pero decir, no, nos vamos a poner de acuerdo es, no, sí está bonito, pero lo que nosotros vamos a hacer es entre los dos. Los dos vamos a ser proveedores. Y qué bueno que luego los dos hicieran la casa, ¿verdad? Los dos limpiaran y los dos guisaran, pero a veces nada más es la mujer la que también le entra a los trancazos a la provisión, pero el hombre no le entra al cuidado de los hijos, a la educación, a la limpieza, a la guisada, a todo, si vas a hacer por partes iguales. El orden de Dios funciona. Si tú te alineas a Él, te va a ir muy bien. ¿Por qué es importante que la mujer esté en casa? Porque hay hijos que crecen sin mamá. Hay hijas que crecen sin mamá. Que crecen con buenos tenis, porque hay dos sueldos. ¿Sí entiendes, va? Hay dos sueldos. Y hay buenos tenis, hay buena ropa y quizá buena escuela. Pero no hay mamá. Y lo que necesita tu hijo no es ese par de tenis. El mundo se lo ha presionado para decir, es que no encajo porque no tengo esos tenis. Ay, pobre de mi hijo, yo no quiero que le pase como a mí, entonces voy a poner a trabajar y le voy a dar los tenis. ¿Sí entiendes la dinámica donde nos metemos? El mundo.
Pero si la mamá que se queda ahí va a estar más a la vista, cómo hablan, cómo se comportan, cómo responden, cómo reaccionan, va a estar atenta. Y van a ser el equipo que Dios quiere que hagan. Pero si tú pasas esos lineamientos que el Señor pone, nosotros nos condenamos, como ocurrió con Simeí. Vamos a avanzar, Deuteronomio 17:11. Según la ley que te enseñen y según el juicio que te digan, harás. No te apartarás ni a diestra ni a siniestra de la sentencia que te declaren. De la sentencia que te declaren. Según la ley que te enseñen. ¿Cuál es la ley que nos enseñan, iglesia, aquí en PIB Pachuca? Pues el criterio del pastor, ¿no? Porque él tiene ahí buenas ideas. ¿Qué es lo que enseñamos en PIB Pachuca? Biblia. Según la ley que te enseñen y según el juicio que te digan, harás. ¿A Simeí no le estaban dando un juicio? ¿Cuál era su juicio? Hey, vete allá a Jerusalén, haz casa, no te salgas de ahí. Y dice, así hazle. Y según el texto de Deuteronomio es, no te apartarás ni a diestra ni a siniestra. Tienes que estar en el centro de la voluntad del rey. Porque si tú te vas un poquito más para allá, te estás apartando. Pero no tanto, entonces para acá, te estás apartando. ¿Dónde tienes que estar? En el centro de la voluntad de Dios. Es el lugar que va a preservar tu vida y la de tu familia. ¿Escuchaste eso, iglesia? El centro de la voluntad de Dios. Es fácil irte a un lado o al otro, es muy fácil. Es muy fácil ser extremista, de hacia acá o hacia allá. Es fácil ser extremista. Porque con Biblia tú puedes apoyar una vida espiritual light, ligera, llevadera. Una vida espiritual en la que tú no tengas compromiso. ¿Sí o no hay Biblia que te puede respaldar en esto, en una vida así? Y hay Biblia que te puede respaldar para vivir una vida extremista, legalista, hasta el otro lado. Pero si tú has contemplado la perfecta ley de Jehová y te quedas en el centro de su voluntad, vas a vivir sin transgredir los lineamientos del Señor y vas a vivir en la gracia de Dios. En esa hermosa dualidad que la palabra de Dios nos ofrece. Lineamientos, límites, leyes, pero también gracia y misericordia. ¿No lo estaba ofreciendo eso el rey Salomón a Simeí, iglesia? Límites, pero también gracia. La Biblia no solamente te ofrece gracia, porque es cierto, muchas veces, iglesia, los cristianos justificamos lo que hacemos, ya no vivimos en la ley, vivimos en la gracia. Entonces puedo hacer lo que yo quiera, porque vivo en la gracia de Dios. ¿Es cierto que vivimos en la gracia? Sí, es cierto, vivimos en la gracia. Ya no es la ley, pero la Biblia dice que Jesús no vino a abrogar la ley, vino a cumplirla. Él no hizo a un lado la ley, Él cumplió la ley. La ley que nos condenaba a la muerte la cumplió, iglesia. Pero eso no significa que no es vigente. No matarás, ya estamos eximidos de eso porque ya estamos en la gracia, entonces puedes escabecharte a quien quieras. Porque ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Sí entendemos esto, iglesia? Tenemos que entender la vida de Simeí. A Simeí se le ofreció vivir en la ley, en la gracia. Y eso es lo que Dios quiere que tú y yo experimentemos. Límites que salvan nuestra vida y gracia que nos muestra el amor del Señor, el amor del Rey. Esa es la vida que quiere también Dios para ti. Mira lo que dice para terminar este punto, Lucas 10, 25 al 28. Y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle, Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley y cómo lees? Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, bien, has respondido, haz esto y vivirás. A Simeí le dicen, haz esto y vivirás. ¿La tenía fácil, iglesia? ¿Simeí la tenía fácil? ¿Joab la tuvo fácil? No, a él le recordaron su pasado. A él le dijeron, tú mataste a 2 y por eso no hay gracia para ti y te vas a morir. Adonías, te rebelaste 2 veces, no hay gracia para ti. Al otro, a Abiatar, vete a tu casa, no salgas de ahí. Y a este hombre que apedreó al rey, que lo maldijo, que le aventó polvo, le dan gracia.
y le dijo, haz esto y vivirás. Y fíjate, no es por falta de conocimiento. Simei lo sabía. Este hombre lo sabía porque le pregunta, ¿qué está escrito en la ley? Y se la recita lo que estaba escrito en la ley. Pero le hace una segunda pregunta, ¿cómo lees? ¿Cómo lo estás interpretando? Porque es importante cómo leemos, iglesia, ¿cierto? ¿No es importante cómo se lee? Porque yo creo que Simei no interpretó bien los lineamientos que le dio, los límites que le puso Salomón. Porque yo creo que los escuchó muy a la ligera. ¿No te parece? No te salgas de ahí. No lo escuchó con el énfasis que tenía que haberle dado. No te salgas de ahí. Y le dice todavía el rey Salomón, porque de cierto, el día que te salgas, te vas a morir. Como Adán y Eva, no comas de ahí, porque de cierto que el día que comas te mueres. No lo hagas. ¿Ok? Si lo entendimos bien, si lo leímos como lo debió haber sido leído, entonces yo me voy a acatar. ¿Por qué, iglesia? Porque ahí lo dice. ¿Cierto o no? Pero a veces nosotros lo tomamos como a la ligera. Simei lo tomó a la ligera o no lo tomó a la ligera según la narrativa del texto. Por supuesto, si él hubiera entendido de no salirme de la voluntad del rey, depende de mi vida, sí, pues no me salgo. Y hubiera vivido Simei hasta su vejez. ¿Cierto o no? Pero no lo entendió con la importancia. Y ese es algo que se nos tiene que quedar claro, hermanos. La Biblia no se toma a broma, no es un juego. Lo que dice es cierto. Todo lo que dice tiene cumplimiento. No son una serie de recomendaciones. Mira, Juanita, yo te recomiendo que tus hijos no se casen con inconversos. Te lo recomiendo, pero finalmente es lo que quieras. No te unas en yugo desigual. Recomendación, consejo práctico o ley de Dios. Voluntad de Dios, es voluntad de Dios. Y si la tomo en serio, ¿quién se va a beneficiar? ¿Dios? Dios, ay, me siento muy bien porque me hicieron caso. Y mi ego se eleva cuando la gente me pela. Eso hace Dios, Él no crece y no disminuye. Somos nosotros los beneficiados. Cuando tomamos en serio lo que dice la Biblia, y hay tantas cosas que dice la Biblia. Como cuando dice, el hombre es cabeza de la mujer, ¿cierto o no? Pero luego la neta se ve quién es el que es la cabeza. Se ve quién parte el queso en casa. Se nota. No nos podemos engañar. Es bien fácil, 3, 5 minutos, ella es la que decide. Se nota. Y iglesia, cuando no nos movemos de la voluntad del Señor, salvamos nuestra vida y la de nuestra familia. Porque acordándote un poquito del contexto que leímos, Simei no se presentó solo. ¿Cuántos hijos tenía Simei según el texto? 20 siervos y ¿cuántos hijos, iglesia? 15. 20 siervos y 15 hijos se veían beneficiados por la obediencia de su padre. Así que, amada iglesia, ¿cómo lees? ¿Qué dice la Biblia? A lo mejor lo conozcas, porque como buen bautista sabemos Biblia. Pero ¿cómo la lees? Porque la interpretación cuenta tanto que se levanta sectas cada segundo por cómo leen la Biblia. La Biblia es un texto parejo, es un solo versículo. La Biblia, esas separaciones que tiene, iglesia, no son inspiradas por Dios. Eso de capítulo tal, versículo tal, no es inspirado por Dios, ¿estás de acuerdo? Se lo pusieron los hombres para crear una división más no sé, un poquito más dinámica, si lo entendemos así, pero no son inspiradas por Dios. Los versículos y los capítulos, es solo el contenido. Entonces tenemos que ver todo el panorama de la Biblia, no solamente el texto que me beneficia. Porque entonces soy ese Simei convenenciero que lo que me sirve, pues lo agarro. ¿Vamos entendiendo, iglesia? Punto número 2. No se me desanimen, iglesia. Va a terminar muy bien esto. De verdad. Observar a Simei nos va a traer muchísima bendición. Versículos 38 y 39 dice, y Simei dijo al rey, la palabra es buena. Como el rey mi señor ha dicho, así lo hará tu siervo. Y habitó Simei en Jerusalén muchos días. Pero pasados 3 años, aconteció que dos siervos de Simei huyeron a Aquis, hijo de Maaca, rey de Gat, y dieron aviso a Simei diciendo, he aquí que tus siervos están en Gat. Hasta aquí. Y al contemplar este texto, iglesia, observamos algo.
Dice que él en primer lugar dijo que la palabra era buena. Está bien, me gusta esta palabra. Este punto se llama asentir con la cabeza, disentir con el corazón. ¿Cómo se llama, iglesia? Disentir con el corazón. ¿Qué les enseña este título? ¿Qué nos puede enseñar? Que nosotros podemos decir, sí, sí, tiene razón. La Biblia, sí es cierto, sí, pero disientes con tu corazón. Tu corazón no está convencido. Es más, tu vida muestra lo contrario a lo que tus labios dicen que sí. ¿Sí lo entendemos de esa manera? Entonces Simei dijo, sí, es buena esta palabra. Me beneficia, es muy buena, me bendice. Qué bonita palabra. El problema es la vida con la que la abordamos. Ese es el punto en el que tú y yo tenemos que poner nuestros ojos en este momento. El pueblo de Israel, iglesia, muchas ocasiones dijo que la palabra de Dios era muy buena. Hay muchos textos donde les lee la ley Moisés, les lee la ley Elías, les lee la ley los profetas y dicen, sí, así como ha dicho el Señor, así haremos. Pero una y otra vez se volteaban de la voluntad del Señor. Porque una cosa es asentir con la cabeza y otra cosa es disentir con nuestros actos de vida. Y es lo que tenemos que evaluar. Yo soy de los que asiente con la cabeza la palabra de Dios. Soy de los que dicen, sí, pues sí, tiene razón esa palabra. ¿O qué muestra mi vida? Simei, iglesia, ignoró el peso de la palabra que le habían dado. Mateo 21, 28 al 32. Escucha, este punto, iglesia, es importante que tú y yo lo observemos. Escucha bien. Pero, ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos y acercándose al primero le dijo, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él, dijo, no quiero, pero después arrepentido fue. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera, y respondiendo él dijo, sí, Señor, voy. Y no fue. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad de su padre? Hasta ahí, Gerard, gracias. Si escuchamos esto, bueno, es popular esta parábola, la parábola de los 2 hijos. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? Amén, sí, soy hijo. Que es bien, es cualquier cosa ser hijo de Dios, ¿verdad? ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? Ya cambió la cosa. Sí, claro. Ahora hay hijos de Dios. Y aquí muestra 2 hijos de un padre. Y a uno va y le dice, ve a trabajar a mi viña. Y le dijo, no quiero. Con la cabeza dijo no, pero con los actos dijo sí. Y el otro es interesante porque le dice, oye, voy a trabajar a mi viña. Y respondió y le dijo, sí, Señor, voy. Pero mira lo que añade, sí, Señor, ¿no? Su manera de expresarlo, su manera de asentirlo, su manera de abordarlo, suena muy bonito, pero al final no fue. Y luego Dios los confronta con la palabra, ¿cuál de estos hizo la voluntad? Porque estamos hablando de la voluntad. ¿Cuál era la voluntad del rey para Simei? ¿Cuál era la voluntad? Mi voluntad es, vete a Jerusalén, edifica casa, quédate ahí, no salgas. 3 cosas beneficiosas: edificar, habitar y permanecer. Era todo lo que tenía que hacer. Adán y Eva la tenían todavía hasta más fácil, ¿no? Solo no comas de ahí, fácil. Porque así es Dios, Dios la pone fácil. Pero ¿quién complica las cosas? Nosotros la complicamos. Los hombres somos complejos. Le decimos, ay Dios, es que tú eres muy complicado, no te entiendo. No, complejo eres tú. Das vueltas, yo puse una sencilla ley, no comas del fruto, te lo tragaste, ¿no? Luego te pongo una ley y no la cumples. ¿Quién es el complejo? Nosotros le damos vueltas a las cosas. Simei, una instrucción tan fácil. Vete a esa tierra, construye en esa tierra, quédate de esa tierra. Ya. A nosotros no nos dice vete a Jerusalén, ¿verdad? Nos dice construye en la roca. No construyas en la tierra, construye en la roca. ¿Quién es la roca? Cristo. Quédate ahí. No te salgas de ahí. Y vas a vivir. Es todo lo que nos está diciendo. Solo no salte. Hay una palabra que nos está Dios enfatizando estas semanas a través de nuestros hermanos que nos comparten en la dominical, iglesia. Permanecer, permanecer, permanecer. Esa es la clave. No te muevas de la voluntad de Dios. No te muevas ni a derecha ni a izquierda. En el centro permanece. Amén. Ahí hay cimiento, ahí hay firmeza, ahí hay estabilidad. Si tu vida, tu matrimonio, tus finanzas muestran inestabilidad, el cimiento es el problema.
¿Dónde estás construyendo? Amén. Bien, fíjate lo que dice Mateo 23, 1 al 3. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Hasta ahí, Gerard, gracias. Y en esta parte de la escritura, bueno, hasta ahí acababa, ¿no? En esta parte de la escritura dice que el Señor distinguió a los fariseos diciendo, ellos dicen, pero no hacen. Entonces a veces nosotros los cristianos llenos de gracia decimos, no, es que yo no soy un fariseo, no soy un legalista. Bueno, no, lo fariseo no te hace ser legalista. Lo fariseo te hace lo que Dios distinguió, que dices y no haces. Eso te hace fariseo. Porque sí es bien fácil decir, ay, es que qué farisea es esa hermana, qué fariseo es ese hermano, bien legalista. Bueno, hermano, pero también vete a ti. Si eres de los que dicen y no hacen, eres fariseo. Eres fariseo. Los fariseos se distinguen y no los distinguió quien sea. ¿Quién distinguió a los fariseos con esta expresión? Jesús, diciéndole, esos, escúchenlos, pero no hagan lo que hacen ellos, porque ellos dicen y no hacen. Y sabes, iglesia, el peligro de nosotros como congregantes regulares, de nosotros de la membresía de una iglesia bautista, es el peligro del fariseísmo, del escuchar mucho, del decir mucho y el hacer poco. Nosotros tenemos que vivir en la congruencia de lo que decimos con lo que hacemos. Y por eso el Señor lo que distingue aquí con la parábola de los dos hijos es que a Él le interesa lo que haces, que hagas la voluntad. Y me encanta esa palabra y quiero enfatizarte. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad? ¿Cuál? El que la hace simplemente, no el que la dice o se la sabe. Porque aquí hay muchos que se la saben y muchos que la decimos. El punto es quiénes son los que la estamos haciendo. Los hacedores de la voluntad del Señor. Lucas 8, 11 al 15. Esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios y los de junto al camino son los que oyen. Y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean ni se salven. Los de sobre la piedra son los que habiendo oído reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. Hasta ahí, Gerard, gracias. Escuchen esto por favor con atención, hermanos. Dice, los que caen sobre la piedra, estas semillas que caen sobre la piedra, creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. Pero dice que estos reciben con gozo la palabra de Dios. ¿No puedes ver aquí a Simeí, iglesia? Porque ¿qué dijo Simeí de la palabra que el rey le dijo? Esta palabra es buena, ¿la recibió con gozo? Yo creo que sí. Y ahora, ¿la creyó y la vivió por un tiempo? ¿Cuánto le duró su fe? 3 añitos, 3 años. Pues vamos a pensar que es un buen tiempo. Pero dice que luego se apartó del centro de la voluntad del rey. Y eso es importante, iglesia. La cosa no es llegar, la cosa no es escuchar y creer, la cosa es permanecer. Porque hay tantas cosas que nos tambalean, tantas que nos hacen dudar, tantas que nos mueven. Iglesia, ¿a poco no una prueba te mueve? Por supuesto. Un diagnóstico médico te hace dudar. Claro que sí, el enemigo no va a desaprovechar la oportunidad que cuando tengan los estudios que te dicen, estás bien enfermo, y el enemigo dice, uy, eres hijo de Dios. Y empieza a sembrar para que tú dudes, tambalees y no permanezcas. Tú y yo lo hemos visto, iglesia. ¿Cuántos, por favor, levantando su mano, llevan aquí en Pip Pachuca al menos 3 añitos? Vamos a usar el mismo tiempo de Simeí. 3 años, levanten su mano. Varios estamos aquí de 3 años. Ahora, en esos 3 años, iglesia, ¿toda la gente que ha llegado a Pit Pachuca se ha quedado? No. Yo antes era bien novato en esto. Yo cuando llegaba alguien nuevo, yo sentía aquí se va a quedar y aquí lo vamos a enterrar porque aquí se va a quedar para siempre. Te ilusionan, ¿no? Gente que luego ya ves que esos de los que se quedan, no. Y la cosa es permanecer. Ahora, quiero decir algo importantísimo que quiero que te quede claro. La iglesia... La Biblia, no muestra que nos tenemos que quedar en una iglesia. Dice permanecer en mi palabra. Ahí sí tenemos que permanecer. Ahí quiero dejarte esa verdad. Porque permanecer en una iglesia
no significa que estás permaneciendo en Dios necesariamente. ¿Estás de acuerdo? ¿Dónde Dios dice que permanezcamos? Permanezcamos en su palabra. ¿Y en su palabra qué hay? Pues la voluntad de Dios. Y si tú permaneces en la voluntad de Dios, libras tu vida. Pero el que no permanece en su palabra, ahí lo dice, según esta parábola, que por un tiempo permaneces, pero luego viene una dificultad y te alejas. Puede ser una enfermedad, puede ser una mala actitud de un hermano, puede ser un mal ejemplo del pastor, ¿verdad? Porque cuánta gente no se va de la fe por algo que ve en un siervo. ¿Cierto o no, iglesia? Ah, no, ya no. Y yo, pero si él es el pastor, ¿y cómo es posible? Y entonces yo ya no quiero nada. Ah, porque lo decepcionó el hombre, pero no Dios. Entonces siempre estuvo apegado o apegada por el hombre, no por Dios. Y eso te muestra que tu fe nunca fue en Cristo Jesús. La permanencia en un lugar, iglesia, no tiene que ver con nadie. La permanencia en la fe de Cristo, quiero enfatizar, no en Pipachuca. Tu permanencia en la fe de Cristo depende de Cristo y no de nadie más. Ni de ninguna circunstancia, ni de ninguna persona. Depende solo de Dios. Amén. De nadie más, amada iglesia. Eso lo tenemos que tener en nuestro corazón. ¿En qué tengo que permanecer? En Dios. En Él tengo que permanecer. Y cuando yo estoy en su voluntad, Dios me va a hablar porque estando en su voluntad voy a escuchar su instrucción. Y Él me va a decir, quédate aquí o vete de aquí. ¿Cierto o no, iglesia? Es la verdad. Él jamás te va a decir, no, si te quedas aquí significa que estás permaneciendo en Cristo. Eso es mentira. Es mentira, iglesia. Donde Dios te ponga, donde Dios te diga, si estás en la voluntad de Dios. Si te sacó tu carnalidad, iglesia, vas a andar en muchas más iglesias donde, ¿qué crees que vas a encontrar? Carnalidad. Vas a encontrar defectos. Pero si donde Dios te puso es porque Él te puso, vas a estar por Él y para Él. Amén. Bien. Y Lucas ya leímos, ¿verdad? Bien. Primero de Juan 3:24. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Gracias, Gerard. Ahora escuchen, estamos estudiando la vida de Simeí, un benjaminita, a quien se le muestra una misericordia sorprendente. Nos tenemos que identificar con Simeí porque a nosotros también nos mostraron una misericordia. Y nos dijeron lo mismo que a Simeí. Vete y edifica casa ahí y quédate ahí. A nosotros nos dijeron lo mismo. Vete y edifica casa sobre la roca, no te muevas de ahí. Quédate en el centro de mi voluntad, no vas a morir. Espiritualmente. Ahora, en este texto dice, el que guarda mis mandamientos. ¿Cuál era el mandamiento para Simeí? No te muevas de ahí. ¿Cuál es el mandamiento para Adán y Eva? No te comas el fruto prohibido. Hay un mandamiento, ¿verdad? El que guarda mis mandamientos es el que permanece en Dios. Entonces, tenemos que reconocer que el que no guarda los mandamientos no permanece en Dios. Y el que no permanece en Dios, iglesia, ¿puede dar fruto? No. Ahora, el que dice que está separado de Dios, dice, separados de mí, no puedes hacer nada. ¿Qué me separa de Dios? No guardar los mandamientos. ¿Dónde están los mandamientos del Señor? En su palabra. Su palabra. Por ejemplo, hermanos, el perdón de nuestros enemigos es una sugerencia. Porque ¿cómo lees? Pues Dios me invita a perdonar, pero Él entiende mi corazón. Así que yo no perdono. Solo Dios perdona. ¿El perdón es un mandamiento? ¿Una sugerencia? ¿Cómo lo lees? Yo lo entiendo, yo lo leo. Por la inspiración del Espíritu Santo estoy seguro que es un mandamiento. Perdona como fuiste perdonado. Está en la oración modelo y está plagado el Nuevo Testamento de perdona. Perdona a tu enemigo. Perdónalo, es un mandamiento. No es una sugerencia. El que guarda este mandamiento, vamos a usar solo el mandamiento del perdón, permanece en Dios. Y el que no lo guarda, no permanece en Él. Y si no permanece en Él, tu vida está expuesta. Lo mismo que Simeí. Sales de Jerusalén, te van a matar. Vas a morir. Punto número 3. Pon atención, hermano. Estamos terminando. ¿Cuánto tiempo me queda, Manolo? Porque ya estoy cronometrado.
como ustedes lo verán. ¿Cuánto? ¿10 minutos? ¿En serio? Pues voy a agarrar 20. Versículo 40 y 41. Entonces Simeí se levantó y salió y ensilló su asno y se fue a Aquis en Gat para buscar a sus siervos. Fue pues Simeí y trajo a sus siervos de Gat. Luego fue dicho a Salomón que Simeí había ido a Jerusalén hasta Gat y que había vuelto. Vamos a recapitular rapidísimo. ¿Cómo se llamó nuestro primer punto, iglesia? Límites. Un acto de misericordia. Segundo punto. Asentir con la cabeza, disentir con el corazón. Tercer punto. ¿Qué te aleja de la misericordia y gracia del rey? ¿Qué es lo que te aleja? Porque a Simeí lo alejó que sus siervos se fueron. Ahora eran 2 siervos, iglesia. Según nuestro texto, ¿cuántos siervos tenía? 20. 20 siervos, se le van 2, se escapan. Pero es interesante porque Levítico y Deuteronomio nos enseñan que un siervo cuando era tratado bien, se quedaba en casa. Dice, no, aquí estoy bien. Pero cuando no lo trataban bien, pues por eso se escapaban. Y a este se le escaparon 2. Y no le convenía, porque a Simeí, ¿qué le movía? La conveniencia. A mí no me conviene perder 2 siervos. Voy a ir a buscarlos y los voy a ir a agarrar. ¿Pudo haber mandado a otros siervos por ellos? Sí, pero como los maltrataba, digo, no, estos también se van a ir. Entonces voy a tener que hacerlo yo. Y se sale. ¿A ti qué te hace salir? ¿Has visto esos juegos, iglesia? Luego hay juegos ahí donde... ¿se acuerdan de la pastora que predicó, la que fue pastora aquí, la hermanita María Luisa? Su hijo estuvo en un concurso hace tiempo de un carro donde lo tocabas, no lo tenías que dejar de tocar y el último, si ya salía el último, se lo quedaba. No sé si han visto esos juegos. Bueno, pues ahí estaba ese muchacho agarrando el carro, no lo soltaba, no lo soltaba. Su mamá, la pastora, le iba a dar masajes a las piernas para que aguantara, o sea, querían ganarse el carro. Pero el que lo soltara tantito perdía el carro. Entonces, qué tragedia perder un carrazo por soltar el carro, ¿no? Entonces, ahí era el que más aguantara, el que permaneciera, ¿no? Y ese se llevaba el carro. Pues aquí es un asunto muy parecido. Simeí lo único que tenía que hacer para ganar era no moverse. Era no moverse del lugar donde estaba. Pero algo lo movió. Y hay un juego, no sé si lo han visto, donde le dicen, no te salgas del círculo, pero les empiezan a ofertar. Mira, la realidad es que tienes mucha competencia. Mucha competencia. Te doy tanto dinero y te sales. Pero es ahorita, lo tienes que decidir en un momento. O te arriesgas por quedarte el carro o te llevas al menos la lana. Y mucha gente es tentada y se me quedo con la lana. Vámonos. A unos hasta le empiezan a ofrecer hamburguesas, ¿no? A los primeros que ya pasan días y tienen un chorro de hambre, te doy esta hamburguesa bien hecha, pero ya salte. ¿A ti qué te hace salir para dejar de tocar el carro? ¿A ti qué te hace salir de la voluntad de Dios? ¿Cuál es la cosa con la que el enemigo te seduce para salir de esa voluntad? No todos somos seducidos de la misma manera. Te digo una cosa, tú dirías, ¿en serio una hamburguesa? No, qué ridículo, ese tipo se lo timaron, al menos una lana lo vale, pero por una hamburguesa, no, gracias. Bueno, alguien vendió su primogenitura por unas lentejas y otros no vienen a la iglesia por un partido de fútbol. Entonces no podemos llamarlos ridículos. Por una barbacoa. ¿Sí entiendes eso, iglesia? Qué barato vendemos nuestra vida. Qué barato nos sale salirnos de la voluntad, pero qué caras las consecuencias. Qué caras las consecuencias. ¿A ti qué te seduce? ¿Qué te seduce salirte del lugar donde lo tienes todo, donde estás bien, donde te dice vas a vivir en un hogar en Jerusalén, Jerusalén en una ciudad santa, buena, abundante? ¿Qué les hacía falta? Nada. ¿Dónde estaban Adán y Eva? En el paraíso. ¿Qué les hacía falta en el paraíso? Y por una mordidita se salieron, lo sacaron, lo salieron. Ahora, iglesia, mira lo que dice la palabra de Dios. Lucas 15, 11 al 18. Escucha esto. También dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre,
dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo: ¿Cuántos jornaleros en mi casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Gracias. ¿Qué tenía el hijo pródigo en casa? ¿Qué tenía? ¿Qué le faltaba? Si dice a los siervos no les falta nada y tienen abundancia de pan, ¿qué le hubiera faltado al hijo del padre? Nada, menos todavía. Menos, iglesia. En la casa de su padre lo tenía todo, todo. Simei lo tenía todo en su casa. Pero algo lo sacó. ¿Qué sacó al hijo pródigo de su casa? ¿Qué lo sacó, iglesia? Según el texto, vamos a pensar un poquito ahí. ¿Qué lo sacó? ¿Su deseo de experimentar el mundo te parece que lo sacó? ¿La codicia? ¿La libertad? ¿La falsa libertad? Yo creo que fue eso. ¿Mande? Libertinaje. Él quería vivir esas cosas, pero no las podía vivir a los ojos de su padre porque sabía cómo era su padre y él no lo iba a dejar. Entonces tuvo que alejarse de su padre para irse a vivir lejos de su padre una vida que él quería vivir, que él quería tener, iglesia. Y le fue muy mal, porque ahí dice, le empezó a faltar. Con el padre no le faltaba nada, pero allá le faltaba todo, ¿no? Lo mínimo, lo humanamente dispensable. Entonces, fíjate, iglesia, ¿qué sacó al hijo pródigo de su casa? Su deseo de vivir allá afuera, lo que pensaba que era mejor. Lo que en su mente pensaba, voy a divertirme, la voy a pasar muy bien, porque el mundo es caro, iglesia. Es caro el mundo. Todo lo que te ofrece el mundo es muy divertido. Trae mucho placer a tu carne, iglesia. Mucho, o sea, porque no puedes decir, no, qué asco andar ahí bailando. No, es muy divertido. Sí, y es placentero. Tu carne se va a gozar, mira, de lo lindo. Pero ¿sabes cuál es el precio de todo eso, iglesia? Es la muerte. La paga del pecado es muerta. Mas la dádiva de Dios es vida eterna. Sí, es caro, iglesia, es muy caro. Así que yo te animo, iglesia, a ver en el hijo pródigo que con su padre no le faltaba nada, pero lo sacó ese deseo de vivir aquello. Y esto sería una palabra muy clara para ustedes, jóvenes. Jóvenes, el mundo les va a decir que eso es muy divertido. Y ya todos los que estamos aquí pasamos por ahí. Ya cuando uno dice eso ya se siente más anciano, ¿no? Pero sí, ahora sí que como te ves me vi, pero como me ves te verás. Mira Gerard. Yo nada más veo a Gerard y digo, ay Dios, tenme piedad. Solo dame dignidad. No es cierto, Gerard. Ahora, si tú observas, lo único que necesitamos es no salirnos. Si no se hubiera salido de la casa de su padre, no le faltaría nada. Rápido, Génesis 4, 8 al 19. Y dijo Caín a su hermano Abel: Salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y Jehová dijo a Caín: ¿Dónde está Abel tu hermano? Y él respondió: No sé. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo: ¿Qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. Y dijo Caín a Jehová: Grande es mi castigo para ser soportado. He aquí me echas hoy de la tierra, y de tu presencia me esconderé, y seré errante y extranjero en la tierra. Y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Y le respondió Jehová: Ciertamente cualquiera que matare a Caín 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín para que no lo matase cualquiera que le hallara. Salió pues Caín de delante de Jehová y habitó en tierra de Nod, al oriente de Edén. Y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz. Hasta ahí, Gerard, hasta ahí. Miren, vamos a observar la vida de Caín. Caín mata a su hermano Abel y Dios lo confronta y le dice: por lo que hiciste, estas son las consecuencias.
Y Caín, ¿qué dice? Grande es mi castigo. No dijo grande es mi pecado, grande es mi castigo para ser soportado. Sucederá que cualquiera que me vea me va a matar. Porque ahí aplica muy bien ese dicho, ¿no? Que el león cree que todos son de su condición. Entonces un asesino piensa que todos son asesinos. Y este hombre recibió la misericordia de Dios como Simeí. Dijo, no te van a matar. Te voy a poner una marca que te libra de la muerte de todos los demás, ¿ok? De que te mate a alguien, pues. Y a Caín no le basta eso. Dice la Biblia, y lo que tú leíste con nosotros, que Caín se apartó de la presencia de Dios. ¿Qué lo apartó de la presencia del Señor? Su pecado. El pecado nos aleja, iglesia. El pecado nos aparta del Señor. A Simeí lo alejó de la misericordia de Dios, lo alejó su conveniencia, lo que le convenía. Algunos los aleja de la presencia del Señor, su trabajo. Algunos los aleja su familia. ¿Qué te aleja del Señor? ¿Qué te aleja del centro de su voluntad? ¿Qué te aleja del lugar donde no te falta nada? Del lugar donde lo tienes todo con Él. ¿Qué te aleja, iglesia? A Adán y a Eva lo alejó una manzana, un fruto prohibido. Un fruto que le presentaron bueno, pero salió carísimo. ¿Qué te aleja a ti de la presencia del Señor? Fíjate, último versículo, Jonás 1, 3 al 6 dice, y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis y descendió a Jope. Hasta ahí le vamos a dejar. Te sabes la historia. Jonás, iglesia, le dieron una voluntad. ¿Cuál era la voluntad de Dios para Jonás? Ve y predique en Nínive. Esa era la voluntad. ¿Era sencilla? Era sencilla. O parecería sencilla porque hay un contexto con esto. Sucede que los ninivitas eran crueles. Y los ninivitas fueron unos de los que exterminaron gran parte de la nación de donde venía Jonás. Entonces Jonás tenía un resentimiento muy grande con los ninivitas. Y cuando le dices, vas a predicar para salvar a los que mataron a tu familia, pues imagínate el entripado de Jonás. ¿Qué lo alejó de la presencia de Dios? Porque él dice que se fue al lado contrario de la voluntad de Dios. Dios le dijo, vete a Nínive, sí, pues yo me voy a Tarsis, ¿no? Hacia el otro lado. ¿Qué lo alejó? Puede ser su resentimiento, su miedo a ser exterminado como sus demás compatriotas. Hay muchas cosas que nos alejan de Dios, iglesia. Muchas cosas que nos alejan del centro de la voluntad de Dios, donde hay seguridad, donde hay provisión, donde no te falta nada. Muchas cosas te pueden alejar. Yo creo que hoy, si le abres tu corazón al Señor, Él te va a mostrar qué es lo que te está alejando a ti. Puede ser un resentimiento, puede ser una falta de perdón, puede ser un pecado oculto, puede ser muchas cosas, un deseo, puede ser algo que te está alejando de Dios. Por ejemplo, iglesia, un deseo puede ser, y puede ser legítimo, bueno, noble, bien intencionado, pero finalmente te está alejando de Dios. Te está alejando. Muchas personas hasta su propia carrera los aleja del Señor. Un deporte te aleja del Señor, ¿cierto o no? ¿El deporte es malo? No, no es malo. Lo puedes hacer, pero hay lugar para todo. Hay momento para todo. Y tú le puedes dar el lugar a Dios, el que tú quieras. El que tú quieras. Él no te dice, no te impone. Tú decides si le das el primer lugar. Tú puedes, es que puedes hacer cualquier cosa. ¿Puedes hacer fiestas con tu familia, iglesia? Sí. Si tú te organizas, puedes hacer fiestas largas, buenas, bellas, agradables, divertidas. Pero, iglesia, ¿puedes darle el primer lugar al Señor? Sí, se puede. ¿Puedes recibir familia? Puedes recibir, pero dale el primer lugar al Señor. Dale, iglesia, porque algo te puede alejar del centro de la voluntad del Señor. Ponte de pie, vamos a orar juntos. Amado Dios, esta tarde queremos agradecerte por tu palabra. Gracias, Señor, porque este consejo que nos da, Señor, busca nuestra vida. Tú no quieres amargarnos la existencia, Señor. Tú no quieres, Señor, cargarnos. No vienes a acusarnos ni a juzgarnos. Vienes a darnos gracia. Hoy nos sentimos muy identificados con Simeí porque efectivamente, Señor, tú nos has mostrado tu voluntad, una voluntad que salva mi vida, que me beneficia a mí, una voluntad, Señor Dios, para salvar mi vida. Yo decido, Señor, cómo leo, cómo interpreto, cómo abordo
esta voluntad. Pone en nuestro corazón, Señor, el deseo vivo de ser aquellos que no solamente asientan con la cabeza, sino que nuestro corazón también asienta y nuestros actos estén congruentes a tu voluntad, Señor. Bendícenos, Dios, danos esa capacidad. Nosotros no podemos. Tú sabes, tú conoces nuestra debilidad, nuestra vulnerabilidad, nuestra incapacidad. Pero en ti todo lo podemos, Jesucristo. Todo lo puedo en Cristo, todo. Si estoy en la roca, si estoy en la vid, yo todo puedo. Todo esto que está indicado en tu palabra lo puedo en tu nombre, con tus fuerzas, en tu capacidad. Gracias, amado nuestro, por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga mucho.